Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto. Espero que este día estés gozoso, lleno de la presencia de Dios y que tu corazón hoy esté dispuesto, así como también tu alma, tu espíritu, todo nuestro ser dispuestos para alabar y para agradar a Dios con todo nuestro corazón. En esta mañana yo te animo que entremos a la presencia de Dios, que rindamos nuestras vidas, nuestros corazones y que el Señor haga los milagros que necesitamos en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra economía, en todo lo que amamos. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, 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 oh. Invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, 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 invencible, mi Dios, solo tú. Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe a las tinieblas, Cristo es increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Existe a las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, oh. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.
esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es. Vida das con tu amor, tu luz en mí resplandece, esperanza y salvación. Todo corazón a ti vuelve. Grande eres Dios. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. Todo es por ti. Sopla en mí con poder, porque todo es por ti. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande es nuestro Dios. La tierra entera clamará, los corazones volverán. Grande
Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto estar esta mañana delante de ti. Yo quiero animarte a que pongamos todo nuestro corazón en Cristo, a que estemos reconociendo la importancia de escuchar la voluntad de Dios, de obedecer la voluntad de Dios, de vivir la voluntad de Dios. Yo sé que mucha gente no ama a Dios y pues por lo mismo viven dentro de lo que es su propia voluntad y no en la voluntad de Dios. Pero lo lamentable es que siendo cristianos, muchos no estemos realmente buscando escuchar la voluntad de Dios, vivir la voluntad de Dios, creer esa voluntad de Dios. Pero mira, esta mañana yo quiero animarte a que escuchemos esa voluntad de Dios. Y mira, yo quiero que abras tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 2. Mientras llegas ahí vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú nunca nos has abandonado. Siempre nos has revelado tu voluntad a través de tu Espíritu Santo, a través de tu bendita palabra. Y en esta mañana yo oro que tu voluntad se cumpla en nosotros, que podamos decir gracias Señor, porque no se hace mi voluntad, sino tu voluntad. Como lo dijo Jesús, Señor, a ti te damos toda la honra, la gloria y toda la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos ya a 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice así la palabra de Dios en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios decide, lo que Dios habla, lo que Dios nos transmite es bueno? Y es agradable porque Dios es todopoderoso, Dios es santidad, Dios es amor, Dios es gracia. Y dice claramente que esto, lo que estamos leyendo, lo que estamos hablando, lo que estamos recibiendo, primero que nada es bueno. Cada vez que nosotros nos reunimos, nos congregamos, cada vez que leemos la palabra de Dios, es lo que necesitamos, es lo que es agradable, es lo que es bueno de parte de nuestro Dios, nuestro Salvador, para nosotros. Entonces en el verso 3 establece el Señor, declara el Señor que esto es bueno, mi amado, esto es lo que necesitamos tú y yo. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo, y esto es lo que le agrada a Dios. Versículo 4 dice, el cual quiere, ¿de quién está hablando? Estamos hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi amado, Dios quiere la salvación de todas las personas, de toda la humanidad. Dios quiere que todos vengamos al conocimiento y nosotros tenemos que entender esta voluntad de Dios. Desgraciadamente, millones y millones de personas se pierden porque simple y sencillamente no quieren aceptar esta voluntad de Dios. Simple y sencillamente no quieren nada que ver con la salvación, no quieren ver nada con Cristo, pero la voluntad de Dios es que seamos salvos. Aquí lo importante es que la voluntad de Dios no es impositiva. La voluntad de Dios nunca nos va a obligar a nada. Esa es su voluntad de Dios. Dios quiere que yo sea salvo, Dios quiere que tú seas salvo, pero nuestra voluntad tiene que unirse a la voluntad y tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y entonces Dios sí quiere que todos seamos salvos. Y recuerda que la salvación es simple y sencillamente una vida tan transformada, tan diferente, tan llena de bendición, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad con Cristo Jesús en el cielo. Mucha gente niega la existencia de esta vida, pero sabemos por la palabra de Dios que si nosotros no somos salvos, nuestra eternidad, será en el infierno, en tormento, en angustia, en grito, en dolor. Y esa eternidad puede ser cambiada a través de la voluntad de Dios, que como dice, quiere Dios que todos los hombres seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad. Recuerda que la verdad no es una filosofía, una doctrina, una enseñanza. La verdad es una persona llamada Jesucristo. Y la verdad es lo que tiene que sostener totalmente nuestra vida. Es la que nos lleva a la salvación. ¿Sí? Y aquí dice, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Dentro de la voluntad de Dios es que vengamos al conocimiento, que entendamos que hay un solo Dios. Mi amado, no hay muchos dioses. En el mundo mucha gente adora a muchos falsos dioses, ¿verdad? Pero Dios verdadero, Dios todopoderoso, solamente es uno y está en la Trinidad, ¿verdad? Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno a final de cuentas. Y entonces, como dice aquí, hay un solo Dios y después dice también un solo mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que se pone en medio, ¿verdad? Alguien, como dice la Escritura, que hace vallado, que intercede, que nos ayuda para no caer delante de la ira del Dios Todopoderoso. Hay un Dios y un solo mediador, no muchos mediadores. Es triste ver que hoy mucha gente tiene multitud o considera multitud de mediadores, hay de todos nombres, de todos colores y tipos, y la gente va a mediadores falsos, mediadores hechos por mano de hombre y no al único y verdadero mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo. Entonces, esta es la voluntad. Ir a la voluntad de Dios es obedecer a Dios y yo creo que si la voluntad de Dios es salvación, ciertamente es un gran trabajo que Dios ha dejado a la iglesia, te ha dejado a ti, me ha dejado a mí, y por eso yo creo que vayamos al libro de Jonás. Vamos al libro de Jonás. Jonás nos narra un lugar muy especial, una ciudad muy especial llamada Nínive. Nínive era una gran ciudad. Nínive tenía, dice la palabra de Dios, más de 120,000 personas. Era una ciudad muy grande para aquel entonces. Obviamente hoy escuchamos de ciudades que tienen millones de personas, ¿sí? Y dices, wow, pero para aquel entonces tener juntos viviendo en una ciudad 120,000 personas, créeme que realmente era una gran ciudad. Y dice aquí, vamos a ver cómo Dios veía esa ciudad en el libro de Jonás, ¿sí? Vamos al final, el capítulo 4, vamos al final, ¿sí? Dice así Dios, en el capítulo 4, verso 11, dice Dios ¿cómo decirlo? Le reclama al profeta Jonás, porque Jonás había sido enviado a cumplir la voluntad de Dios. Leímos en 1 Timoteo que la voluntad de Dios es salvación, salvación, salvación. Y entonces, como el profeta Jonás obedece a medias, o mejor dicho, al principio desobedece y luego obedece obligado, pero realmente con una mala actitud. Y yo quiero decirte que muchas veces la iglesia se parece a Jonás. Tenemos ese sentir que vamos, si es de que vamos a predicar por obligación, de mala cara, como enojados, cuando debe ser el gozo mayor para la iglesia, la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo revestida de autoridad, revestida de poder cada vez que cumple la voluntad de Dios. Y dice aquí, versículo 11, Jonás se molestó mucho con Dios porque pues él esperaba que Dios destruyera esa ciudad. Y entonces, dice aquí verso 11, en el capítulo 4, verso 11, dice Dios, le dice a Jonás, dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Fíjate, los tiempos de Jonás en Nínive eran los tiempos como los actuales. Hoy mucha gente no sabe discernir lo que es bueno de lo que es malo y hacen lo malo generalmente porque es lo más atractivo, ¿verdad? La maldad es la que la gente generalmente más acepta, pues trae beneficios temporales,
pero a final de cuentas mucha gente se va por esos beneficios y no consideran la eternidad. El pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, era una gran ciudad con más de 120,000 personas, donde todas estas personas habían pecado tremendamente. Todas estas personas estaban, ¿verdad?, ahí pues sin saber discernir entre lo bueno y lo malo, y obvio la inclinación de todos es hacia el mal. Y Dios amaba esa ciudad, Dios quería salvar a esa ciudad, pero para esto era necesario el arrepentimiento de la gente, era necesario que la gente volteara los ojos a Dios, que viniera el conocimiento de saber decir esto es bueno y esto no lo haremos más, y esto lo haremos porque agrada a Dios. Y en el versículo 1, Dios llama, en el llamado a Jonás, le revela por qué Dios quería salvar a esa ciudad. Obviamente el juicio de Dios ya estaba declarado sobre esa ciudad. Dice versículo 1, en el capítulo 1, dice Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, declara que el juicio viene. Mi amado, estamos en los mismos tiempos, el juicio viene y la gente no deja de pecar, la gente no deja de mentir, la gente no deja la maldad, ¿sí? Y dice aquí, y pregona, ve contra esa ciudad y dile, porque ha subido su maldad delante de mí. Mi amado, ¿tú crees que toda la maldad que estamos viendo hoy en la tierra no ha llegado a la presencia de Dios? Definitivamente, yo estoy seguro de que la maldad está llegando, y está llegando multitud de pecados, y Dios está ahí viendo aún con misericordia, pero la ira santa de Dios se está encendiendo contra esta humanidad pecadora, esta humanidad que prefiere la maldad y el pecado. Y entonces, pues ya todos conocemos la historia, ¿verdad?, de Jonás, cómo Jonás se levanta, pero vamos al verso 3, lo leemos mejor. Dice, y Jonás se levantó. Dios le dice, ve a Nínive, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís. Sí, fíjate lo que son las cosas. Muchas veces a ti y a mí, estoy seguro, Dios nos ha hablado, nos ha dicho, ve a tal lugar, haz esta cosa, y como que nos hacemos muy espirituales y simple y sencillamente vamos hacia otro lado, hacia donde es más cómodo, hacia donde no hay conflicto. Pero déjame decirte que la voluntad de Dios nos va a llevar muchas veces a conflicto. Mismo Pablo, recuerda que él dijo una ocasión cuando él predicaba y la gente se enojaba, se enardecía contra él, y él les decía, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y yo puedo ver cómo el Señor, a final de cuentas, pues obvio, Jonás desobedeció, se va a Tarsís, pero pues viene una gran tormenta. La gente ve que esta tormenta es sobrenatural, no es algo natural. Los marineros sabían, ¿verdad?, que tormentas así nunca habían visto, de tal manera que la barca se hundía. Entonces deciden cada uno orar a su Dios, a sus dioses falsos, y se dan cuenta que nada sucede y dicen, esto no es natural, esto no es, ni siquiera nuestros dioses pueden hacer algo, esto es del Dios Altísimo. Y vienen tantas situaciones y vienen tantos problemas que la barca se hundía y deciden echar a Jonás al mar. Mi amado, hoy estamos en tiempos donde están viniendo tantas y tantas situaciones. Hoy estamos en tiempos, desde que inició esta pandemia, de verdad nunca pensamos vivir estos tiempos, pero mi amado, yo quiero decirte, si tú no amas a Dios, si tú no conoces a Dios, si tú no tienes la salvación asegurada, entonces estos tiempos son un llamado de Dios para tu vida, y estos tiempos también son un llamado de Dios para la iglesia, para ya no ser como Jonás, rebeldes, apáticos, ¿verdad? Que cuando Dios nos manda, simplemente nos vamos hacia otro lado, simplemente nos metemos aún quizás a disque servir a Dios, al ministerio, pero no estamos realmente en esa comunión con Dios, no estamos obedeciendo a Dios. Y Jonás
pues lo echan al mar, se calma la tempestad y en el mar un gran pez se lo traga, ¿verdad? Y él está ahí 3 días en la panza del pez, imagínate, entre los ácidos del estómago de este gran pez, y a final de cuentas va y lo arroja cerca de Nínive, y, en la playa, ¿verdad? Y entonces Jonás empieza a pregonar, y el milagro es que la gente simple y sencillamente reconoce su pecado, reconoce su maldad, sabe que se apartaron de Dios, saben que el juicio de Dios que viene sobre Nínive es justo, así como vendrá el juicio sobre esta humanidad, en justicia de Dios, porque la humanidad se hizo sorda a la voz de Dios. La humanidad hizo su propia voluntad y ha dejado la voluntad de Dios a un lado, y aún ahora es lamentable gente impía legislando leyes contra la voluntad de Dios, leyes contra la misma naturaleza. Pero el juicio de Dios, mi amado, viene, y nosotros tenemos que ser no como el Jonás rebelde, ¿verdad? Jonás se enojó mucho, él predicó y él vio que desde el rey de esa ciudad hasta todas las personas se arrepintieron, se vistieron de cilicio, y aún los animales, ¿verdad? Los pusieron en una estación como de tristeza, como de arrepentimiento. Y Jonás fue y se sentó en un monte, y él decía: de todas maneras, yo sé que Dios va a destruir esta ciudad, no sé para qué me mandó, a final de cuentas ni me escuchan, a final de cuentas van a seguir en su pecado. Y a veces, mi amado, como iglesia tenemos ese mismo sentir para con la gente, pero Dios está llamándonos, Dios nos está invitando que vayamos con misericordia, que vayamos con gracia, que vayamos en el amor de Cristo a predicarle a una ciudad perdida como en la que estamos viviendo. Hay mucha maldad, mucho pecado, mucha gente que como Jonás simple y sencillamente no quieren ir a predicar como iglesia, pero también hay mucha gente que como Nínive no saben discernir entre su mano izquierda de su mano derecha, y están haciendo todo tipo de atrocidades, de maldad y de pecados, y claro, apoyados por mucha gente. Pero a final de cuentas, ¿de qué sirve que la gente diga que estamos bien si estamos en pecado? Si delante de Dios no vamos a poder avanzar, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y entonces vemos cómo Jonás se apesadumbra, ¿verdad? Y él dice: bueno, yo espero que a final de cuentas Dios los destruya. Era su voluntad, y va y se sube en un monte y está, y le empieza a dar el sol de la tarde, y siente desmayarse, y entonces Dios hace crecer una calabacera que le cubre, ¿verdad?, a Jonás donde él estaba, y se sintió muy cómodo, pero seguía esperando el juicio de Dios, ¿sí? Y llegó un momento que Jonás se molesta porque ve que no llega ese juicio, ¿sí? Y entonces Dios hace, vamos al versículo, a capítulo 4, verso 2, dice: y oró a Jehová. Fíjate, Jonás, ¿verdad?, estaba apesadumbrado, molesto en extremo, estaba muy enojado. Verso 2, en el capítulo 4, verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Fíjate, este profeta Jonás aprovechó el hecho de conocer a Dios para ser un flojo, para quejarse de que Dios lo había mandado a predicar. Pero, mi amado, Dios quiere la salvación de todos, quiere tu salvación, quiere mi salvación, quiere la salvación de los que no conocen de Dios, y nosotros tenemos que ir, no como el Jonás enojón, el Jonás que a final de cuentas Dios los va a salvar, pues ya para qué voy, sino realmente en ese amor de Cristo. Dice versículo 3, dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Esa iglesia teatrera, ¿verdad? Mucha gente, ay, es que para qué esto, para qué el otro. Mi amado,
Tenemos que estar firmes, tenemos que estar conscientes de que la voluntad es de Dios, no nuestra. Y la voluntad nuestra tiene que unirse bajo la voluntad de Dios. Y entonces aquí el profeta le dice a Dios: Señor, quítame la vida, es mejor la muerte que la vida. Qué tonterías, ¿verdad? Cuando está uno enojado, dice uno tantas barbaridades que tiene muchas veces que arrepentirse uno. Y el Señor le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mi amado, no tenemos que estar enojados, tenemos que estar contentos, alegres. Recuerda que tenemos el gozo de la salvación, y Dios, cuando le hace esa calabacera, ¿verdad? Él se siente muy a gusto, pero al mismo tiempo el Señor prepara un gusano y hace que esa calabacera se seque. Versículo 8: aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué tremendo es el sentir de Jonás, ¿verdad? Porque sí conocía a Dios, él sabía que Dios es misericordioso. Sin embargo, estaba él de alguna manera atado a la mentira, atado a que pues simple y sencillamente no era necesaria la predicación. Pero recuerda que la predicación de Dios es necesario. Hoy más que nunca Dios quiere que estemos firmes, firmes en la obediencia a Dios, firmes en la verdad de Dios. Y de verdad esto es bien importante, ¿sí? Si tú vas a Efesios capítulo 6, vamos al libro de Efesios, por favor. Jonás se quedó muy molesto, pero vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Yo creo que aún Jonás tenía en su corazón mentiras. Él estaba viviendo en el hecho de que no necesitaba esforzarse. Pero mi amado, hoy más que nunca tenemos que esforzarnos. Vamos a Efesios 6, vamos al verso 13. Vamos a ver desde el 12. Fíjate lo que dice la palabra. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es toda una organización diabólica, todo un ejército, muchos ejércitos, ¿verdad? Todo lo que muchas veces como cristianos no tenemos, el hecho de estar organizados y saber que lo que yo tengo que hacer es lo que voy a hacer, ¿sí? Pero el diablo está organizado en principados, en potestades, en gobernadores de las tinieblas. Y dice versículo 13: por tanto, mi amado, por esto mismo, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Jonás no estaba firme. Jonás decía: al final Dios es bueno, y era su pensar, era su sentir. ¿Y para qué me esfuerzo? ¿Y para qué voy? ¿Y para qué predico? Si al final Dios es bueno. Y mira, desgraciadamente mucha gente tiene solamente este pensar. Y claro que Dios es bueno, pero mucha gente, por el decir Dios es bueno, ya no se están esforzando, ya no están buscando la voluntad de Dios, ya no están viviendo en santidad, ya están viviendo en pecado, y solamente dicen: yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios, claro que Dios es bueno, y por eso mandó a Cristo para morir en la cruz como pago de nuestros pecados y darnos la oportunidad de vida eterna. Pero mi amado, esto no quita que tengamos que esforzarnos. Por eso dice aquí, versículo 14, dice: estad pues firmes. Dios es bueno, yo lo digo, Dios es bueno, y claro que Dios es bueno. He visto su mano de amor, su mano de provisión, su mano de protección cada día, y Dios es bueno. Pero también no puedo dejar de saber, no puedo dejar de declarar que Dios es justicia y que nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿Dios es bueno? Claro que sí.
pero no te olvides que Dios también es justicia y Dios no lo vas a separar y decir yo me quedo solamente con la parte de que Dios es bueno y hago a un lado la parte de que Dios es justicia. Mi amado, Dios es bueno y Dios es justicia. Dios es justicia y Dios es bueno en todo tiempo. Por eso dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, para que podáis podáis resistir en el día malo. Mi amado, los días son malos y vienen peores, y viene el peor día, ¿verdad? Dice aquí, y habiendo acabado todo, estad firmes. Verso 14, que es donde yo quiero llegar, y es lo que quizás le estaba faltando al profeta Jonás. Dice aquí, estad pues firmes, ceñidos, quiere decir amarrados nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sabemos que Efesios 6 nos habla de toda la lucha espiritual que la iglesia tiene que pasar, tiene que batallar, tiene que estar dando día a día esa batalla, esa guerra espiritual. Y dice aquí que por esto no tenemos que ser como Nínive, pero tampoco tenemos que ser como Jonás. Y dice aquí, tenemos que estar firmes, mi amado, que no te mueva la tentación, que no te mueva el pecado, que no te muevan las mentiras del diablo, que no te mueva todo lo que el maligno o el mundo tiene contra ti. Tenemos que estar firmes, ceñidos, quiere decir amarrados, mi amado. Si no nos ponemos el cinturón, ¿verdad? Si no nos amarramos los varones el pantalón, pues se nos va a caer. Yo creo que de niños se nos cayó muchas veces el pantalón y no era quizás de nuestra talla y ahí andábamos batallando o éramos muy flaquitos, pero a final de cuentas llegó ese cinto de la verdad que es la palabra de Dios y es lo que nos tiene que tener amarrados a todo lo que somos, a todo lo que hemos recibido. Mi amado, Dios nos ha dado amor, gracia, bendición, nos ha dado misericordia, Dios nos ha dado justicia, Dios nos ha dado salvación y eso, todo eso tiene que estar amarrado a nosotros, ¿verdad? Con la verdad. El cinto de la verdad es tan importante, mi amado. Dios nos ha dado eternidad y muchas veces parece que nunca escuchamos que tenemos una casa en el cielo. Entonces yo quiero animarte de verdad que estemos, como dice, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mi amado, hoy es el tiempo y tenemos que hacerlo, tenemos que buscar al Señor. Yo quiero animarte de verdad, amárrate a la verdad. Yo quiero animarte a que obedezcas la voluntad de Dios. Mi amado, nosotros tenemos que ser no como Nínive, pero tampoco como Jonás, sino tenemos que ser hijos de Dios. En esta mañana yo quiero orar, quiero pedir a Dios que Dios nos haga entender esto que hemos hablado, nos haga vivir lo que hemos dicho. No somos Nínive, fuimos Nínive un tiempo que no discerníamos de nuestra mano derecha de nuestra izquierda. Y ahora que somos iglesia, mi amado, no seas como Jonás. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque Dios, tú eres bueno, pero también eres justicia. En esta mañana yo te pido, Padre, que seamos esas personas que aceptamos tu voluntad, que obedecemos tu voluntad, que vivimos tu voluntad. Y tu voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque ya nos rescataste de Nínive para ser ahora profetas de Dios, que vamos y que hablamos palabras de verdad en amor, en justicia, en misericordia, para que tu voluntad de salvación se cumpla en todo lugar donde estemos. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Despierta a tu iglesia, bendice a tu iglesia, anima a tu iglesia a que obedezcamos tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amado, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.